Siendo las 10 horas con 56 minutos del día 7 de agosto del 2018, se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y los jóvenes diputados que integran este séptimo Parlamento Juvenil Tlaxcala 2018. El impulso de la participación de las juventudes de la 62ª legislatura y hecho lo anterior, informe con su resultado. Joven diputada Rubí García Castillo. Joven diputada Cecilia Evelyn Vázquez Fernández. Presente. Joven diputada Brenda Pluma Ramírez. Presente. Joven diputado Eduardo Cordero Vázquez. Joven diputado Cristian Hernández Ramos. Presente. Joven diputado Jesús Daniel Sastre Comatzi. Presente. Joven diputado Santiago Sastre Rodríguez. Presente. Joven diputado Valdemar Pluma Pluma. Presente. Joven diputada Jaciel Joshua Pérez Ramírez. Joven diputado José Fernando Ramírez Vargas. Joven diputada Edith Lara Méndez. Joven diputada Rosa Itzel Guerra Caporal. Joven diputado Domingo Méndez Bueno. Presente. Joven diputada Mónica Belén Gutiérrez Domínguez. Joven diputada Diana Lady Baez Baez. Joven diputado Marco Polo Cuautle George. Joven diputada Perla Ivonne Reina Martínez. Joven diputado Felipe Rodríguez Citlalpopócat. Joven diputado Luis Mauricio Hernández Torres. Joven diputada Adlaí Torres Rodríguez. Joven diputado Jesús Portillo Pérez. Joven diputada Sandra Paola Casado Melgoza. Joven diputado Alfonso González Corona. Joven diputado Omar Hernández Sarmiento. Joven diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de los jóvenes diputados que integran el séptimo Parlamento Juvenil Tlaxcala 2018 de la 62ª legislatura. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone en consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. 1. Lectura de iniciativa que presenta la joven diputada Rubí García Castillo. 2. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Diana Lady Baez Baez. 3. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Cecilia Evelyn Vázquez Fernández. 4. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Marco Polo Cuautle George. 5. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Brenda Pluma Ramírez. 6. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Perla Ivonne Reina Martínez. 7. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Eduardo Cordero Vázquez. 8. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Felipe Rodríguez Citlalpopócat. 9. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Cristian Hernández Ramos. 10. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Luis Mauricio Hermán Torres. 11. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Jesús Daniel Sánchez Cuamatzi. 12. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Santiago Sastre Rodríguez. 13. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Adlai Terreros Rodríguez. 14. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Valdemar Pluma Pluma. 15. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Jesús Portillo Pérez. 16. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Jaciel Joshua Pérez Ramírez. 17. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado José Fernando Rodríguez Vargas. 18. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Edith Lara Méndez. 19. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Sandra Paola Casados Melgoza. 20. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Rosa Itzel Guerra Caporal. 21. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Alfonso González Corona.
22. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Domingo Méndez Bueno. 23. Lectura de la iniciativa que presenta el joven diputado Iván Pérez García. 24. Lectura de la iniciativa que presenta la joven diputada Mónica Belén Gutiérrez Domínguez. 25. Lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se establece el lema para el 8º Parlamento Juvenil Tlaxcala 2019. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Informa del resultado de la votación, 23 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. Informa del resultado de la votación, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día, por unanimidad de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la joven diputada Rubí García Castillo proceda a darle lectura a su iniciativa. Muy buenos días a todos. La que suscribe la diputada juvenil Rubí García Castillo del Distrito 1, integrante del 7º Parlamento Juvenil Tlaxcala 2018, el impulso de la participación de las juventudes con fundamento en lo dispuesto por el decreto número 94, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo 91, segunda época, número 2, extraordinario, de fecha 10 de mayo de 2012, que crea el Parlamento de la Juventud del Estado de Tlaxcala, somete a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se adicionan los artículos 92 a la Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo en el Estado de Tlaxcala, al tenor de lo siguiente. Los jóvenes de 15 a 29 años en el Estado de Tlaxcala representan el 29% de la población mexicana. De acuerdo al INEGI, en 2016, 317.673 jóvenes forman parte de la población tlaxcalteca. El fenómeno natural de las luciérnagas, desde hace 4 años, es el principal detonador de turismo a nivel estatal y regional, en los meses de junio y agosto, en donde el alto porcentaje de jóvenes que trabajan y forman parte de la cadena gastroturística del estado de Tlaxcala. El turismo es una actividad tan noble en donde interviene y beneficia a distintos sectores de la población tlaxcalteca. Tlaxcala es un estado afortunado. El campo tlaxcalteca produce una gran diversidad de alimentos agroalimentarios que podemos explotar respetando la temporalidad de los alimentos. Es cuna de la nación y cuenta con tradiciones, cultura milenaria, zonas arqueológicas, zonas ecoturísticas, haciendas históricas y cultura gastronómica ancestral. Todo esto se puede explotar de una forma sustentable. En el Estado existen distintas asociaciones involucradas y con experiencia en el sector turístico que pueden ayudar a generar el desarrollo sostenible. El apoyo a los jóvenes, principalmente por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala y el Instituto de la Juventud. Es primordial fomentar la cultura del emprendimiento, basándose en la Agenda 2030, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para los jóvenes entre 15 y 29 años, darle seguimiento, apoyo, profesionalización y formalidad a sus productos y servicios turísticos que ofrezcan. De igual manera, generar un plan de promoción y publicidad a los productos y servicios que se ofrecen de acuerdo al gremio que pertenezca por medio de las distintas asociaciones de empresarios existentes en el estado de Tlaxcala, generando la cadena económica en donde apoyan y consuman los alimentos que se producen a nivel estado.
el Plan Estatal de Promoción Turística a los productos y servicios de jóvenes emprendedores, creando sinergias entre otros estados y alianzas al país que tienen inversión económica en el estado de Tlaxcala. La educación de calidad, los valores y los buenos hábitos son primordiales en las nuevas generaciones. De acuerdo al objetivo número 4 de la Agenda 2030, de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, tiene como distinción garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es fundamental la educación incluyente y equitativa para dar una solución y resolver a partir de las nuevas generaciones problemas que tenemos hoy en día, como son las adicciones, la desigualdad, la inseguridad, los actos violentos y corrupción, entre otras cosas. La educación basada en los valores sociales, culturales de una región, teniendo un sentido de pertenencia consciente y de respeto de todos los que habitamos el planeta Tierra, en las zonas más marginadas del Estado, garantizar que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación. En cuanto a la educación, debemos inculcar en las escuelas talleres de huertos de traspatio, respetando la temporalidad de los alimentos y viendo qué beneficios obtenemos al cosechar los alimentos de forma sustentable, creando sinergias con asociaciones que se dedican a la preservación de los productos locales. Por otro lado, al realizar convenios con la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala y los empresarios turísticos, realizar recorridos en donde los jóvenes conozcan la riqueza cultural, gastronómica, turística, arqueológica y cultural del Estado de Tlaxcala, generando un sentido de pertenencia y que se sientan orgullosos de este estado donde vivimos. El Estado de Tlaxcala cuenta con 3 pulmones importantes: el bosque de Tlaxco, la Malinche y los bosques del Espolón de la Sierra Nevada, que componen los bosques de Nanacamilpa, Españita y Calpulalpan, en donde existe una gran diversidad de flora y fauna con distintos ecosistemas. Una de las especies más importantes del estado es la especie endémica de luciérnaga denominada Macrolanthus palaciosis, que habita los bosques de la zona norponiente, y a raíz de este fenómeno natural se genera en los meses de junio, julio y agosto una derrama económica a nivel estatal y regional. Es por eso que distintos jóvenes han realizado proyectos emprendedores que debemos de ayudarlos a que los lleven a cabo. Cabe señalar que los convenios con las instituciones educativas son fundamentales, por lo que a través de estas prácticas profesionales de servicio social se pueda llevar a cabo acciones de reforestación en caso de preparatorias y universidades, y desde preescolar hasta secundaria adoptar un árbol y un maguey. Cabe señalar que en 2016 el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó la Ley 86 de incremento y protección del maguey fino para el Estado de Tlaxcala. Conociendo ahora el potencial turístico de Tlaxcala, se propone que las nuevas generaciones involucradas en el turismo tengan una visión sostenible de desarrollar el turismo en zonas potenciales, beneficiando a la cadena de valor gastroturística del Estado de Tlaxcala. De acuerdo a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, podemos asegurar y generar una cadena de valor beneficiando desde los niños hasta los adultos mayores. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en mi carácter de diputada juvenil del 7º Parlamento, decreto iniciativa con proyecto para que se reforme la Ley 87 para el fomento y el desarrollo del turismo del Estado de Tlaxcala y se adicione el artículo 92 en el que se expresa los jóvenes y el turismo como medio de desarrollo sostenible. Se adiciona el artículo 92 en donde se decreta que los jóvenes del Estado Libre y Soberano de
fundado y motivado, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa. Primero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2 y 10A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 87, se adiciona el artículo 92 de la Ley del Fomento y Desarrollo del Turismo del Estado de Tlaxcala, para quedar como a continuación se define. Artículo 92. En este artículo que se adiciona se pretende impulsar el turismo a través de la juventud con el apoyo de las instituciones gubernamentales del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los convenios de colaboración de las instituciones educativas, la educación basada en valores, respeto al medio ambiente, sentido de pertenencia y afecto por la cultura, tradiciones y diversidad turística del Estado de Tlaxcala, generando una seguridad social y alimentaria, garantizando los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xochicotecán, a los 7 días del mes de agosto del año 2018. Rubí García Castillo. De la iniciativa dada a conocer por la joven diputada Rubí García Castillo, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su atención correspondiente. Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a la joven diputada Diana Lady Báez Báez proceda a dar lectura a su iniciativa. Buenos días, señores diputados y público presente. Mi nombre es Diana Lady Báez Báez y vengo representando a la organización Acometividad, formando parte por representación proporcional en este 7º Parlamento. Quisiera comenzar citando a una mujer luchadora social y defensora de los derechos de los jóvenes, que a muchos se les parece haber olvidado. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta la voz en la tribuna? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo conceda darse mano. Mercedes Sosa. La juventud es definida como una etapa formativa en la vida de cada persona, pues en ella es en donde se defiende el rumbo que tomará nuestra vida, no solo el entorno profesional, pues también define la manera en que cómo nos relacionaremos con los demás en el aspecto social, el desarrollo educativo, la formación de valores éticos y morales. Además, constituye una etapa de creatividad, de las nuevas oportunidades para mejorar el entorno social. Por ello, los jóvenes de esta condición humana particular representamos un potencial humano que nos hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier sociedad. De ahí la importancia de poner un especial énfasis para guiar y encaminar proyectos e ideas, ya que en un país donde casi la tercera parte de la población total lo integran nosotros los jóvenes, que son alrededor de 30.3 millones, y en un estado con poco más de 358.000 jóvenes, con edades que oscilan entre los 15 y 29 años, que representan un porcentaje similar, con el 31%. Resulta indispensable fomentar la participación de este sector en los asuntos de interés público, para solucionar los diversos retos que, teniendo los jóvenes, pues ahora son cada vez más difíciles. Salir adelante, me di cuenta que a mi alrededor hay muchos jóvenes que, al igual que yo, persiguen su sueño. Sin embargo, la falta de oportunidades hoy en día nos ha impedido de cierta manera cumplirlos.
Quien quiere estudiar no tiene el acceso a la escuela o a un empleo, y muchas veces ni siquiera a comer. Jóvenes que sueñan con ser empresarios no tienen acceso a proyectos que les permitirán crecer en su pequeño negocio. Por eso, estos apoyos están totalmente polarizados. Mujeres jóvenes que muchas de ellas abandonan su sueño, formando parte de un largo cinturón de miseria, otras luchando por cambiar las cosas, algunas terminan sucumbiendo a favores por la necesidad de un empleo. Y muchos otros se están desviando, formando parte de círculos criminales que les han costado la vida y en el mejor de los casos, la libertad. México no merece esto. Nuestro país pide a gritos que lo saquemos del hoyo en el que está. Necesitamos gente con mentalidad diferente, políticos con un verdadero compromiso social y sentido humano. Es por esto que hoy, en Acometividad, creemos que uno de los cambios para lograr grandes cambios es por medio de la sociedad civil organizada, impulsando una mayor participación social de los jóvenes, creando una verdadera plataforma de desarrollo para las juventudes de nuestro Estado, que nos ha propiciado políticas públicas en beneficio de todos los sectores, mediante iniciativas y proyectos sustentables de impacto, creando políticas públicas que nos conduzcan a empleos bien remunerados, al crecimiento de emprendedores y que nos garanticen una educación de calidad en los niños, jóvenes y universitarios. Políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones sociales, culturales y de formación social, siempre viendo a los jóvenes con este motor fundamental que nos conduce a mejorar las condiciones de nuestro entorno, pero no dejándolos solos en esto. Es por eso que el día de hoy, a nombre de Acometividad, propongo lo siguiente: el que suscribe la diputada juvenil Diana Lady Baez, integrante del 7º Parlamento Juvenil Tlaxcala 2018, el impulso de la participación de las juventudes mediante representación proporcional de la sociedad civil Acometividad, con fundamento en lo dispuesto por el decreto número 94, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo 16, segunda época, número 2 extraordinario, de fecha 10 de mayo del 2012, que crea el Parlamento Juvenil del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 31 y se adiciona el artículo 31 bis de la Ley de Juventudes del Estado de Tlaxcala, para que se cree un Consejo de Políticas Públicas Juveniles. Hoy en día vivimos inmersos en una crisis de legitimidad, derivado por un lado por la falta de credibilidad de nuestras instituciones y actores políticos, y por la carente participación ciudadana en asuntos de interés público, principalmente en los jóvenes. Un problema que cada vez resulta ser más trascendente si tomamos en cuenta que dentro de las sociedades democráticas la credibilidad de la ciudadanía con sus gobernantes representa un eje fundamental de todo buen gobierno. Sin embargo, la falta de transparencia en la aplicación de recursos públicos, la inseguridad y los deficientes manejos administrativos, la cada vez más escasa rendición de cuentas, la corrupción en algunos casos y la pugna de intereses representan los principales estigmas que las ensambrecen en el progreso de nuestra sociedad. La sociedad actual exige la búsqueda de nuevos mecanismos y espacios de participación ciudadana, de formas alternas de legitimar y dar certeza a las instituciones y al actuar de nuestros gobernantes. Es por ello que se propone la creación del Consejo de Políticas Públicas Juveniles con el objetivo de adoptar como función principal la vigilancia y control de ciertos aspectos de la vida pública que son susceptibles de ser intervenidos o solucionados por la misma ciudadanía, mediante la observación esquematizada para lograr proponer soluciones e incidir en los fenómenos sociales que nos afecten en el día a día. Dichas observaciones aspiran a ser tomadas en cuenta en las decisiones de quienes ejercen el poder público, asumiendo una doble función, pues es por un lado estar atentos en señalando las áreas de oportunidades, no solo exponiendo las problemáticas, sino además proponiendo soluciones, y por otro lado, están atentos vigilando lo que sucede en nuestro entorno. El Consejo de Políticas Públicas Juveniles tiene por objeto generar mediciones
formular datos a través del monitoreo, las cuales puedan ser traducidas en políticas públicas, y dado que ni los gobernantes pueden formular políticas públicas basadas en conocimientos sólidos, y los ciudadanos pueden hacer que sus gobernantes rindan cuentas con información sistematizada, confiable. En este sentido, es un mecanismo que puede coadyuvar a promover una mayor certeza en la lucha por mejorar las condiciones sociales, dado que funciona como una válvula de escape social que legitima y reduce la polarización de esferas políticas. El Consejo de Políticas Públicas Juveniles presupone la suma de esfuerzos de la sociedad civil organizada, estudiantes, catedráticos y ciudadanía interesada por a través del Congreso local a crear un espacio ciudadano que promueva la rendición de cuentas a partir del monitoreo legislativo y la evaluación de políticas públicas en materia de juventud. En este espacio, actores juveniles se reúnen con académicos, funcionarios públicos y legisladores para generar recomendaciones y dar seguimiento a las mismas con la finalidad de impactar a los programas y legislaciones del Estado. Asimismo, a promover la participación juvenil en los asuntos de interés público, atender las diversas problemáticas de este sector en las diferentes regiones del Estado, que pueden ser traducidas en políticas públicas del impacto social. Todo esto fundado y motivado por el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción 25, en donde dice que el Congreso tiene el interés para poder crear mecanismos que ayuden a que estas legislaciones se cumplan adecuadamente. Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la sección 11ª, derecho a participar, en su artículo 31, adicionándose el artículo 31 bis, la Ley de Juventud para el Estado de Tlaxcala, para que quede como sigue. Artículo 31. Los jóvenes tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas resultantes de mesas de trabajo, dirigidas por asociaciones civiles que se relacionen con temas en el entorno que viven, sin más limitaciones que las que dicen los derechos a terceros. Artículo 31 bis. Los jóvenes tienen derecho al monitoreo legislativo y a la evaluación de políticas públicas en materia de juventud y a evaluar a sus legisladores. Dicho Consejo de Políticas Públicas Juveniles tendrá que ser dirigido por asociaciones civiles para asegurar la transparencia y neutralidad e imparcialidad entre jóvenes y diputados. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se deroga todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado que la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, a los 7 días del mes de agosto del año 2018, firma Diana Lady Baez Baez. De la iniciativa dada a conocer por la joven diputada Diana Lady Baez Baez, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su atención correspondiente. Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la joven diputada Cecilia Evelyn Baez Fernández proceda a dar lectura a su iniciativa. Muy buenos días. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados juveniles y a los diputados que nos acompañan, que conforman la 62ª legislatura del Estado de Tlaxcala, me permito presentar la siguiente iniciativa. La que suscribe diputada juvenil Cecilia Evelyn Vázquez Fernández, representante del tercer distrito local del Estado de Tlaxcala, con cabecera en el municipio de Xalosto, integrante del municipio del Parlamento Juvenil 2018, el impulso de la participación de las juventudes. Con fundamento
en lo dispuesto por el decreto 10º que crea el Parlamento de la Juventud del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20, sección 7ª, fracción 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª y 8ª sobre el derecho a la educación y profesionalización de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Asamblea Legislativa. La educación superior actualmente es la base fundamental para una vida profesional exitosa. Lamentablemente, siguen siendo escasos los programas de apoyo universitario que verdaderamente se ejercen en nuestro Estado. Ante esto, nos vemos inmersos en las altas olas de desempleo, pobreza, crimen organizado, delincuencia juvenil, embarazo en adolescentes, entre muchas problemáticas más. Y en algunos de los casos, el acceso a la educación superior sigue siendo escaso o nulo. La falta de recursos económicos que sustenta el desarrollo profesional y la falta de una mayor igualdad de oportunidades. La educación superior sigue siendo una brecha lamentablemente que divide a nuestro Estado entre quienes cuentan con el poder adquisitivo necesario para ingresar a alguna universidad de carácter público o privada y entre quienes no pueden hacerlo. Según datos del INEGI, nos indican que en Tlaxcala el grado promedio de escolaridad de la población entre 15 años y más en promedio es del 9.3, es decir, al equivalente de solo la educación secundaria concluida. De cada 100 personas entre los 15 años y más, 4.1 no tienen ningún grado de escolaridad, 52.7 tienen apenas la educación básica terminada, 22.3 finalizaron la educación media superior y el 16.7 concluyeron con la educación superior. Y destacando que el analfabetismo sigue siendo radical en Tlaxcala, donde por lo menos 4 de cada 100 personas no saben leer y no saben escribir. Es por ello que necesitamos de la urgente aplicación de una política que permita el pleno desarrollo de la educación superior en nuestro Estado, con mayor compromiso a los sectores de los jóvenes más necesitados, porque a partir de ahí se forman futuros ciudadanos con visión y con preparación. Tener la plena garantía de ocupar un lugar dentro de alguna universidad pública que brinde un mayor número de plazas para los aspirantes y poder ser parte del sistema de becas con las mismas oportunidades y principalmente sin distinciones. Los legisladores en turnos son exhortados y deben de tener prioridad en materia de educación para llegar a los sectores más vulnerables en donde siguen existiendo miles de jóvenes sin oportunidad de estudios profesionales y, más aún, sin oportunidades en el campo laboral. Dos hechos importantes es que pareciera que ha dejado de ser laica y además gratuita, como lo marca el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado número 5. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el párrafo primero, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades de educación, incluyendo la educación inicial y la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Necesitamos urgentemente de la garantía de una plena formación académica profesional en nuestro Estado, con más oportunidades para los egresados de la educación media superior, considerando que si tenemos ciudadanos más preparados, tendremos también un Estado más desarrollado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo número 20, sección 7ª, fracción 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª y 8ª sobre el derecho a la educación y profesionalización de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala. Proyecto de decreto, primero, con fundamento
publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, segunda época, número 2 extraordinario de fecha 10 de mayo del 2012, que crea el Parlamento de la Juventud del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo número 20 de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Sección séptima. Derecho a la educación y profesionalización. Artículo 20. Los jóvenes en materia de educación y profesionalización tienen los derechos siguientes. Fracción primera. Acceder a los servicios educativos que imparta el Estado sin distinción de raza, sexo, religión, posición social o económica. Fracción segunda. Gozar de la implementación de planes y programas de estudio que permita el desarrollo físico, psicológico, social, profesional, económico y cultural con la misma calidad para todos. Fracción tercera. Participar de manera directa en todos los programas y planes juveniles encaminados al desarrollo físico, psicológico, social, profesional y cultural. Fracción cuarta. Acceder a programas gubernamentales diseñados para la difusión del desarrollo físico, psicológico, social, profesional, cultural e intercambios de tipo académico que permitan y respeten la libre expresión, además de la tolerancia en todo momento. Quinta, participar en la práctica de juegos, deportes y expresiones artísticas que formen parte de los programas educativos mismos que han de otorgar el apoyo necesario para su representación y difusión. Sexta, elegir la profesión u oficio de su preferencia, así como especializarse y tener garantía de un espacio en alguna institución pública. Ingresar a alguna institución pública de los niveles medio superior y superior. Octava, adquirir por lo menos una beca para realizar estudios superiores y las demás que señale la Ley de Educación para el Estado y los ordenamientos legales aplicables. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, siendo los 7 días del mes de agosto del año 2018, diputada juvenil Cecilia Evelyn Vázquez Fernández. De la iniciativa dada a conocer por la joven diputada Cecilia Evelyn Vázquez Fernández, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su atención correspondiente. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide al joven diputado Marco Polo Guaufle George proceda a dar lectura a su iniciativa. Buenos días. El que suscribe, diputado juvenil Marco Polo George, integrante del séptimo Parlamento Juvenil Tlaxcala 2018, el impulso de la participación de las juventudes de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción segunda, 10 apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Decreto 94 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, como 91, segunda época, número 2, extraordinario, de fecha 10 de mayo de 2012, que crea el Parlamento de la Juventud del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 y se adiciona el artículo 7 bis 1 y el artículo 7 bis 2 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, para quedar como siguiente. La equidad de género se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo los socialmente valorados, oportunidades
y recompensas con la finalidad de lograr participación, equidad de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. La igualdad entre mujeres y hombres es la ausencia de toda la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. A pesar de que en las últimas décadas, tanto en el ámbito mundial como en el nacional, se han registrado grandes avances como la firma de instrumentos internacionales de diversa índole y la promulgación de leyes específicas sobre la materia, el camino hacia la construcción de relaciones igualitarias continúa lleno de obstáculos. La falta de equidad e igualdad de los derechos y oportunidades entre los dos sexos demuestra las asimetrías que todavía existen en los ámbitos social, económico, político y cultural de nuestro país. Uno de los retos es la efectiva igualdad entre los hombres y entre las mujeres. Conseguir la efectiva implementación de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su respectivo protocolo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las conferencias de Naciones Unidas sobre la mujer, son todavía un objetivo no resuelto, ya que si bien el derecho a la igualdad y a la no discriminación está consagrado en ellas, la modificación en la práctica de las actitudes personales y sociales han sido mucho más difíciles debido a que se encuentran relacionadas con las construcciones sociales e ideológicas que la sociedad ha establecido a partir del sexo de las personas. La desigualdad que resulta de esas valoraciones sociales impide que tanto las mujeres como los hombres tengan el mismo acceso a las oportunidades para su desarrollo. En este sentido, el género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas a cada resultado y tomando en consideración la base de la diferencia sexual. Es decir, una simbolización cultural construida a partir de esta diferencia, que rige el orden humano y que se manifiesta en la vida social, política y económica de una sociedad determinada. El género implica una subordinación de la mujer frente al hombre a través de situaciones desiguales que han creado a través del tiempo la discriminación y marginalidad. Por ejemplo, una mujer que decide ser científica o piloto o cualquier opción considerada masculina tendrá que enfrentar aún más obstáculos que los que enfrenta un hombre, y tal vez tendrá que demostrar con doble esfuerzo que es igual de buena profesional que él. Ser mujer o ser hombre nos otorga una posición social de superioridad o inferioridad, no porque lo decidamos así, sino porque lo aprendemos desde niños y niñas. Desde entonces, el género se vuelve un determinante de nuestra identidad y dentro de este proceso de construcción, ya que se edifican las relaciones entre ambos sexos. La cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás. Esto es lo social, lo político, lo religioso, es decir, todo lo cotidiano. La lógica del género es una lógica de poder, de dominación. Por lo tanto, es necesario desentrañar lo que en diversos ámbitos implica esta ideología, pues las concepciones que se tienen sobre las mujeres y los hombres es así como los estereotipos sobre sus vidas laborales, políticas, culturales, sexuales y afectivas impiden el acceso igualitario a las oportunidades en detrimento hacia la mujer. A pesar de que en ciertos círculos y algunos ámbitos de la vida diaria en nuestro país hemos extendido que esta forma de organización y de interpretación de la diferencia sexual no ha sido justa, muchos grupos continúan creyendo que las diferencias sexuales son expresión de diferencias más profundas y se validan actitudes y patrones de comportamiento que se ven reflejadas en la vida de las mujeres y tienen graves consecuencias para su desarrollo. Según el informe Global Gender Gap 2005 del Foro Económico Mundial, en México persiste una enorme brecha entre el hombre y la mujer,
en cuanto a la educación, participación política y económica, oportunidades laborales, salud y bienestar, lo cual ubica a nuestro país en lugar 52 de 58 en total. México ocupa el lugar número 51 en salud, 47 en participación económica y 45 en oportunidades de educación, así como el lugar 41 en participación política. El salario de la mujer en Tlaxcala es menor en 7.4% promedio que el de los hombres dentro de un mismo puesto de trabajo, en el que ambos tienen la misma calificación y laboran igual número de horas. El INEGI señala que para lograr en nuestro país la equidad salarial entre estos sexos, el salario que se les paga a las mujeres por su trabajo debe incrementarse en 7.4%. Estas cifras nos demuestran que a pesar de los avances, aún se deben crear y aplicar las medidas necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres y así contrarrestar los efectos negativos de las fuerzas sociales y culturales que se traducen en desigualdad entre estos ambos sexos. Por ello, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el Estado debe enfocarse en la corrección de las desigualdades que existen dentro de la sociedad. La igualdad constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas. Esto es la económica, la política, participación social, la toma de decisiones, así como actividades, la educación, formación de empleos, entre otras, sobre bases de igualdad. Una igualdad real es la resultante del ejercicio concreto de los derechos y oportunidades a las que las mujeres deben tener acceso dentro de la sociedad y que se encuentran consagrados en las normas jurídicas. Cuando, pese a las leyes, las mujeres tienen desigualdad de oportunidades, de trato y de derechos económicos, políticos, culturales y sociales, esta no es una igualdad real. Si empezamos a cambiar los roles que les hemos asignado a los sexos a través de una pronta educación en donde no solamente participen las y los maestros, sino como los padres, las madres y la sociedad en general, podremos saber desde los primeros años de vida que a pesar de las diferencias físico-sexuales entre mujeres y hombres, ambos sexos contamos con los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades, entendiendo que la diferencia sexual no debe traducirse en discriminación y violencia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, fracción tercera, y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 7 y se adiciona el artículo 7 bis 1 y el artículo 7 bis 2 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala. Artículo 7. La igualdad sustantiva parte de la necesidad de otorgar derechos y articular políticas públicas de manera práctica e inmediata para quienes carecen de ello y que se encuentran en desventaja y desigualdad en relación a otros, por lo que se requieren que dichos derechos y acciones para establecer la igualdad de hecho, siendo parte de esta, fracción primera, la igualdad jurídica, fracción segunda, la igualdad de oportunidades, fracción tercera, la igualdad salarial y fracción cuarta, la igualdad de género. Artículo 7 bis 1. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere en razón del sexo, independientemente del género, origen étnico, edad, discapacidad, preferencia sexual, condición social, económica o migratoria, estado civil, obligaciones familiares, condición de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos,
y la igualdad real de oportunidades. Artículo 7bis.2. La discriminación puede ser directa o indirecta. Fracción primera. Discriminación directa. Aquella que obedece a cualquier estereotipo o motivo de los enumerados en el artículo anterior y que impide el ejercicio pleno de los derechos. Fracción segunda. Discriminación indirecta. Aquella que aparenta construirse en la neutralidad e imparcialidad entre mujeres y hombres y que anula e invisibiliza a las primeras. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 7 días del mes de agosto del año 2018. Gracias. De la iniciativa dada a conocer por el joven diputado Marco Polo Cuautle George, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su mención correspondiente. Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide a la joven diputada Brenda Pluma Ramírez proceda a dar lectura a su iniciativa. Honorable Asamblea del Séptimo Parlamento Juvenil, la que suscribe, diputada juvenil Brenda Pluma Ramírez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como el artículo quinto, noveno, fracción segunda y décimo, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo ante este honorable Congreso del Estado a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el contenido del título sexto del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y se adicionan diversas disposiciones para un nuevo contenido denominado subtítulo sexto, delitos de violencia de género. Todo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lo anterior de conformidad con la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el contenido del título sexto del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y se adicionan diversas disposiciones para un nuevo contenido denominado subtítulo sexto, delitos de violencia de género. Exposición de motivos. A la luz de lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas y su red mundial Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en lo dispuesto exclusivamente por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, denominado Igualdad de Género, el cual tiene como objetivo poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. No es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Considerando la problemática actual de la comunidad tlaxcalteca frente a la violencia de género, llámese violencia en el ámbito familiar, violencia institucional, violencia en la comunidad, violencia política o violencia feminicida, pues esta última, como es el caso, se traduce en la forma más violenta de violencia hacia la mujer. En atención a que el objetivo en mención ha sido crucial para el Programa de las Naciones Unidas, debido a que desde el año 2000, de manera internacional, se está trabajando para lograr una sociedad en la que exista igualdad de género, pues el objetivo busca lograr erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, entendiendo que discriminación se traduce en violencia, y esta última es, en actualizarse en la vida de las mujeres, una violencia y una violación a derechos humanos, en específico al derecho humano reconocido en disposiciones internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento internacional hito protector de los derechos humanos y que contempla en su artículo 1 y 2
segundo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es decir, reconoce la existencia de una igualdad de género, sin distinción por motivo alguno. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, celebrados por México. La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El logro de esta igualdad, el empoderamiento de las mujeres y niñas, requiere un esfuerzo más energético, incluso en el marco jurídico, para combatir la discriminación profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que esto conlleva. Con arreglo a los datos de 2005 a 2016 referidos a 87 países, el 19% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad dijeron haber experimentado violencia física o violencia sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a que se les preguntara sobre este asunto. En los casos más extremos, esta violencia puede provocar la muerte. El Estado mexicano, comprometido con la protección de los derechos humanos de las mujeres, ha reconocido y firmado, así como ratificado diversos instrumentos internacionales en aras de lograr una efectiva protección de los derechos humanos de las mujeres, entre los cuales se encuentran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belén do Pará, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Asamblea Milenio General de la ONU 2000 y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y del Caribe. De lo anterior resulta necesario crear disposiciones normativas que se encuentren acorde a lo dispuesto por la normatividad internacional en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, los cuales buscan eliminar la violencia a la que se enfrentan día a día en los distintos ámbitos de sus vidas. El compromiso de las entidades federativas radica en la responsabilidad y compromiso de garantizar la protección de los derechos humanos, por lo que el Estado de Tlaxcala no puede quedarse atrás, pues debemos atender la necesidad que demanda nuestra actual sociedad tlaxcalteca, y que hoy es claro tenemos un problema de violencia de género que en su forma más extrema se materializa en la privación de la vida de las mujeres, privando de esta manera del derecho a la vida, derecho humano fundamental de compleja reparación. Por ello debemos crear una sociedad protegida en igualdad de derechos, ofreciendo seguridad jurídica de calidad. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero y su artículo cuarto, reconoce el principio de igualdad, al señalar que todos los individuos gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como también los reconocidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, quedando prohibida toda discriminación que anule o menoscabe los derechos o libertades fundamentales de las personas. Pero la igualdad ante la ley no excluye que la ley reconozca la diversidad para garantizar la igualdad de los derechos fundamentales. En forma específica, el artículo cuarto refiere y establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Como ya mencioné, el Plan de Desarrollo Sostenible reconoce entre sus objetivos la igualdad de género y es menester puntualizar que las violaciones de derechos humanos afectan tanto a mujeres como a hombres. El cambio y el carácter asumen características distintas según el sexo de la víctima, pues la violencia contra las mujeres es un problema para el desarrollo y la seguridad estatal y nacional, por lo que requiere un proceso de armonización de las leyes estatales, nacionales e internacionales. Los delitos de género que son propuestos en la presente iniciativa reubican al delito de feminicidio para dejar de ser contemplado dentro de los llamados delitos contra la vida y a la integridad corporal y pasar a ser codificado en un nuevo subtítulo denominado delitos de violencia de género. Además se contemplan nuevos tipos penales como lo son la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia laboral, la violencia en razón de parentesco y la violencia política de género. La nueva regulación implicaría una sustancial reforma al régimen penal tradicional en materia de delitos contra la vida, introduciendo no solo modificaciones de importancia al Código Penal del Estado, sino también delitos de nuevo cuño, cuyas características dogmáticas serán analizadas comparativamente más adelante desde la perspectiva de género de los tratados internacionales protectores de los derechos humanos de las mujeres. La violencia de género
como ha quedado claro, es una manera específica de discriminación y subordinación contra la mujer. Debido a esto, estamos en la necesidad de crear disposición expresa que puntualice de manera clara y específica cuando estamos en presencia de delitos de naturaleza de género. Estas conductas antijurídicas residen en el desprecio contra el género femenino. A su vez, este desprecio se exterioriza por medio de violencia ejercida en contra de la persona de este género. La porción normativa razón de género es en principio un elemento subjetivo específico, al ser un motivo proveniente de la psique del individuo. Así pues, bastará con que se actualice la descripción objetiva de alguna de las hipótesis de razón de género para tener por acreditado este elemento subjetivo específico, con independencia del sentimiento particular que pueda tener el activo. Cabe señalar que con esto se da cumplimiento a los requerimientos del Comité de la CEDAW, quien ha instado a nuestro país para que codifique en específico el feminicidio, pero nosotros debemos buscar una solución que pretenda erradicar este tipo de delitos, pues en sí la manifestación más extrema de violencia hacia la mujer es una muerte violenta. Lo anterior con la finalidad de reconocer a los tipos penales en razón de género como delitos autónomos que por sus características específicas no pueden ser equiparables a cualquier otro tipo penal. Ahora bien, debe considerarse un aspecto primordial para tipificar este delito o estos tipos de delito en autónomos, y es que ello constituye una exigencia respecto a los compromisos de carácter internacional que el Estado mexicano ha asumido en materia de derechos humanos. Al respecto, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer establece que la Convención ha instado a nuestro país para que todas las entidades federativas garanticen y no solo contemplen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Estamos frente a una sociedad que demanda la atención de las autoridades y la protección de las leyes respecto a este problema social de violencia contra la mujer. Debemos ampliar los mecanismos para la protección de los derechos de la víctima y ofendido, detectar y sancionar a los servidores públicos que sean omisos en el desarrollo de sus funciones, así como aquellos que hostiguen o acosen a las mujeres de la entidad, pues la finalidad primordial es lograr una protección de derechos humanos en igualdad de derechos, logrando así una igualdad de género. Por lo anteriormente expuesto, en estricta observancia a lo dispuesto por el artículo 9, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, reformulo, artículo 116, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el contenido del título sexto del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y se adicionan diversas disposiciones para un nuevo contenido denominado subtítulo sexto, delitos de violencia de género. Primero, se adiciona un subtítulo sexto denominado delitos de violencia de género, título en el cual se reivindica el feminicidio para dejar de ser contemplado dentro de los llamados delitos contra la vida y la integridad corporal, y de igual manera los tipos penales que integran el subtítulo en mención son los siguientes: capítulo primero, feminicidio; capítulo segundo, violencia institucional; capítulo tercero, violencia obstétrica; capítulo cuarto, violencia laboral; capítulo quinto, violencia por parentesco; y capítulo sexto, violencia política de género. Segundo, se reforma el contenido del artículo 229 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar de la siguiente manera. Artículo 229. Para los efectos de este título se entenderá por violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento y a la devaluación de su autoestima e incluso el suicidio. Segundo, violencia física. Como cualquier acto o omisión que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o ambas.
Violencia patrimonial. Como cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños o los bienes comunes o propios de la víctima. Cuarta, violencia económica. Como toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual. Como cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atente contra su libertad, dignidad e integridad física. Esta expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Sexta, violencia obstétrica, acto o omisión que afecta la autonomía y la capacidad de decidir de las mujeres sobre su sexualidad y sus procesos reproductivos. Séptima, violencia política en razón de género, como la acción u omisión en el ámbito político o público que tenga como resultado anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o a su función del poder público. Artículo 29 bis. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurran las siguientes circunstancias. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Segunda, la víctima se le haya infligido lesiones, conductas sexuales o mutilaciones. Tercera, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Cuarto, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Fracción quinta, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Fracción sexta, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Fracción séptima, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Fracción octava, el cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Tercero, se reforma el contenido del artículo 229 bis y se adiciona un párrafo para que el diverso quede de la siguiente manera. Artículo 229 ter. A quien cometa feminicidio se le impondrá de 30 a 70 años de prisión y multa de 2.000 a 4.620 días de salario. Si entre el activo y la víctima existe una relación sentimental, afectiva, de confianza o de parentesco, o cualquiera que implique subordinación o superioridad y se acredite cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrá de 40 a 70 años de prisión y multa de 3.000 a 175 días de Se impondrá de 40 a 70 años de prisión y multa de 3.000 a 175.620 días de salario. La pena se agravará hasta un tercio cuando la víctima sea una menor de edad, mujeres mayores, embarazadas o discapacitadas, así como cuando el sujeto activo sea servidor público o haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Cuarto, se adiciona para integrar el subtítulo sexto, delitos de violencia de género, los tipos penales descritos en el primer punto, omitiendo volver a señalar el tipo penal de feminicidio por ya haber sido expuesto en los términos descritos del punto número tercero de la presente iniciativa, quedando sus respectivos contenidos de la manera siguiente. Capítulo segundo, violencia obstétrica. A quien en el ejercicio de la función pública dilate, obstaculice, niegue la debida atención o impida el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a programas, acciones, recursos públicos y al disfrute de las políticas públicas, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 300 días multa. Capítulo tercero, violencia obstétrica. La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, paramédico, de enfermería y de administración de las instituciones de salud pública o privada cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto
o en emergencia obstétrica, vulnerando sus derechos por medio de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Comete este delito el personal de salud que, fracción primera, no atienda o no brinda atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto o en emergencia obstétrica. Fracción segunda, altera el proceso natural del parto a través del uso de técnicas de aceleración. Fracción tercera, no obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, sin el consentimiento voluntario, expreso o informado de la víctima. Acose o presione psicológicamente con el fin de inhibir la libre decisión de la maternidad. Sin causas justificadas, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre a través de la negación a esta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer. A quien ejecute las conductas señaladas en las fracciones anteriores se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 50 a 300 días multa. Quien incurra en los supuestos descritos en las anteriores fracciones serán sancionadas con prisión con las sanciones antes descritas. Artículo 229 sextos. Cuando por motivo del supuesto establecido en la fracción primera del artículo anterior se cause la muerte del producto de la concepción, con independencia de las penas que se señalen, además se aplicarán las establecidas para el delito de homicidio. Artículo 229 séptimos. Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el consentimiento de la mujer, practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier índole para hacerla estéril. Capítulo cuarto. Violencia laboral. A quien obstaculice o condicione el acceso de la mujer a un empleo por el establecimiento de requisitos referidos a su sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 300 días multas. La misma pena se aplicará a quien, fracción primera, exija la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Fracción segunda, despida o coaccione directa o indirectamente para que renuncie una mujer por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener al cuidado de sus hijos. Fracción tercera, impida a una mujer disfrutar la incapacidad por maternidad o enfermedad. Fracción cuarta, autorice que una mujer durante el periodo de embarazo realice trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifique un peligro para la salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan riesgos, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Fracción quinta, imponga labores insalubres o peligrosas y trabajos nocturnos injustificados a las mujeres. Fracción sexta, impida a una mujer ejercer su periodo de lactancia o permita o tolere actos de hostigamiento o acoso sexual en contra de alguna mujer en el centro de trabajo. Capítulo quinto, violencia por parentesco. A quien en contra de una mujer por razón de parentesco realice las siguientes conductas: ejerza una selección nutricional o diferencia alimentaria en perjuicio de su salud. Fracción segunda, prohíbe justificadamente iniciar o continuar actividades escolares o laborales. Fracción tercera, asigne trabajos domésticos que la subordinen en favor de los integrantes del sexo masculino de la familia. Fracción cuarta, impongan profesión u oficio. Fracción quinta, obliguen a establecer relación de noviazgo, concubinato o matrimonio con persona ajena a su voluntad. Fracción sexta, limite, prohíba o condicione el acceso y uso de métodos de salud sexual y reproductiva. Fracción séptima, controle el ingreso de sus percepciones económicas. Se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 200 días multa a quien incurra en lo descrito en las fracciones anteriores. Violencia política. A quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción o omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultado de discriminación por razón de género en contra de una o más mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla o obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y multa de 4.000 a 600 días de salario. Transitorios. Artículo primero.
Inicio de la vigencia. El presente decreto entrará en vigor en todo el Estado al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 2. Modificación o reubicación de tipos penales. La modificación o reubicación de tipos penales a que se refiere este decreto no implicaría la libertad de los responsables por los delitos cometidos con anterioridad a su vigencia, siempre que los hechos se sigan comprendiendo en los tipos modificados. Dado en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca a los 7 días del mes de agosto del año 2018. Diputada Brenda Ramírez. Gracias. De la iniciativa de conocer por la joven diputada Brenda Pluma Ramírez, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su atención correspondiente. Para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide a la joven diputada Perla Ivonne Reina Martínez proceda a dar lectura a su iniciativa. Con su venia, señorita presidenta, compañeras y compañeros parlamentarios. La que suscribe, diputada juvenil Perla Ivonne Reina Martínez, integrante del séptimo Parlamento Juvenil Tlaxcala 2018, con fundamento en lo dispuesto por el decreto 10 que crea el Parlamento Juvenil, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 6 bis de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente. Sé que en nuestro Estado, al igual que la mayoría del país, se ha estado implementando la llamada reforma educativa, de la cual no voy a dar detalles de su contenido en concreto, sino más bien de uno de los objetivos aunados al fortalecimiento de los sectores vulnerables, pues se consideran ambos, pueden ir de la mano, educación de calidad e inclusión. En nuestro Estado convivimos con un poco más de 1.272.847 personas, de las cuales entre 14 y 17% tienen discapacidad auditiva, siendo el 5% niñas, niños, adolescentes, haciendo un total de 9.546 menores. Número importante, ¿verdad? En lo personal, puedo decir que mi educación escolar no ha sido como en la mayoría de ustedes, en donde todos interactúan, juegan, comparten experiencias, pueden hacer preguntas o simplemente pueden resolver sus dudas sobre un tema específico. En mi caso, asistir a una escuela en donde la burla, la limitación del habla y sobre todo el nulo conocimiento de nuestra lengua materna hace ineficiente el trabajo de los maestros y da como resultado una educación escolar para mí ineficiente. No se tiene un espacio donde se nos dé una educación bajo los temas y planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública y podamos con esto estar al mismo nivel que la población escolar oyente. A la fecha, las clases no se nos otorgan de manera que sean entendidas para nosotros. Muchas veces nos quedamos con dudas porque no hay en el sistema escolar una práctica eficiente para que nos expliquen el o los significados de las palabras simples. No solamente queremos copiar en el pizarrón. Ese sistema escolar es un tanto desconocido para mí y que, si bien no lo tuve, yo quiero contribuir a que los más pequeños de mi comunidad puedan vivir y disfrutar. Queremos un real acceso a la educación escolar para todas las personas. Esta reforma educativa deja abierta la posibilidad de que seamos incluidos, pero no solamente ahí, sino concretar un sistema escolar para todos, para personas oyentes y para nosotros. No se olviden de nosotros, queremos saber más y aprender. Actualmente existen centros de atención múltiple en donde se concentran las más diversas discapacidades, pero no hay una enseñanza personalizada que nos dé las mismas esperanzas de aprender y de atender nuestras necesidades. No se pueden atender todas las discapacidades de la misma manera. Ahora, ¿cómo podemos atender este problema? Incorporando obligatoriamente
mexicanas en el sistema escolar básico. Tal vez pensemos que es inviable, costoso en el sentido monetario o difícil para los maestros. Sí, tal vez puede ser que sea así, pero es necesario si queremos contar con una educación de calidad dirigida a las personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de capacitación en una primera etapa al personal docente y en una segunda etapa al alumnado, consignada como una materia obligatoria. Es así como se dará una verdadera inclusión y aprendizaje real para personas con discapacidad auditiva, elevando el nivel de su aprendizaje. ¿Cuándo tendrá que empezar esto? A partir de ahora. No se puede esperar más. No se puede seguir vulnerando el derecho de educación a las personas con discapacidad. ¿Qué vamos a lograr con esto? Independientemente de poder dotar de una educación más completa a las personas con discapacidad auditiva, de elevar su nivel educativo y sobre todo de tener un mejor aprendizaje, las personas capacitadas, maestros, personal administrativo, ya contarán con el conocimiento de un nuevo idioma, tendrán nuestra lengua materna para poder ayudarnos, la lengua de señas mexicana, y a su vez, en segunda etapa contaremos con una sociedad que no solo conocerá la lengua de señas, sino que realmente será una sociedad inclusiva. Las tres interrogantes que anteriormente hablamos, no solo por presentarlo aquí y transcribirlo, por presentarlo en un papel, sino por poner manos a la obra y ser el primer estado inclusivo total. Como se darán cuenta con este modelo, los beneficios no solo serán las personas sordas, sino también las personas oyentes al contar con nuestra cultura, gramática y tener conocimientos de una nueva lengua. Educación de calidad para las personas sordas, educación de calidad para personas oyentes. Eso es lo que queremos lograr. Hoy presento esta pequeña parte que es la que me corresponde. Habrá muchas más, si también hay que atenderlas. Las personas con discapacidad auditiva pareceríamos un número insignificante, como ya se ha dicho. Hablamos de que hay miles en el estado. Quizá yo solo conozca a unos 50, pero ¿dónde están los demás? Quizás están recluidos en sus casas o quizás su familia no los apoya para la educación, ya que consideran que no es importante. Si en el Estado contáramos con más de este acceso que se propone en el nuevo modelo educativo, les aseguro que ambas partes podríamos acceder a los mejores empleos, mejores salarios y mejor calidad de vida. Podríamos acceder a niveles de educación superior o profesional. Es necesario terminar con la desigualdad entre personas oyentes y personas con discapacidad auditiva. No quiero que se vea como una pelea. Es un reto, se ve complejo, pero es necesario trabajar a partir de ahora. Los beneficiados serán ambas partes, unos por el acceso a la educación y otros para aprender un nuevo idioma y generar una cultura inclusiva. Creo que en lo personal no me equivoco al decir que el resultado obtenido será eficaz. Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa como proyecto de decreto. Adicional, el artículo 6 bis de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 6 bis. Se implementa la lengua de señas mexicana escolar básico para el acceso educativo a las personas con discapacidad auditiva. Artículo primero. El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogarán todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencatl, a los 7 días del mes de agosto del año 2018. Gracias.
de la iniciativa dada a conocer por la joven diputada Perla Ivonne Reina Martínez, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su atención correspondiente. Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide al joven diputado Eduardo Cordero Vázquez proceda a dar lectura a su iniciativa. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que se nos da a los jóvenes hoy en día en esta participación del séptimo Parlamento Juvenil, a la gente que nos acompaña hoy, a la diputada Sandra Corona, a los compañeros y a la mesa directiva. En esta ocasión, primero, yo quiero felicitar a los compañeros y compañía por un gran esfuerzo que hacen por estar acá, y no es fácil